Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros Verónica López Gamboa. Ella es una joven cochabambina que reside en Estados Unidos y en este momento está frecuentando una maestría relacionada con el cambio climático o la gestión medioambiental. Buenas noches, Verónica, bienvenida al programa y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Silvano, y muchas gracias por esta oportunidad para hablar de este tema tan importante y tan actual que es el cambio climático y los problemas medioambientales. Bueno, se habla mucho de cambio climático, sin embargo, pocos se atreven a hablar quizás con mayor o mejor propiedad de desastre ecológico, del que el calentamiento global es una de las manifestaciones, quizás la más notoria, hasta para escépticos incrédulos que esto está sucediendo. La humanidad delega a dignos representantes de cada país la facultad de reunirse en cumbres para tomar decisiones intentando frenar el cambio climático. Al final del año 2016 tuvo lugar la 22ª edición de la Cumbre para el Cambio Climático que se realizó en Marrakech, en Marruecos. El año anterior fue en París. Yo creo que se cumbrea, para decirlo así, e inventarnos un término, pero los avances a fin de frenar el cambio climático son lentos, quizás demasiado lentos. Pero antes de entrar al tema central de este programa, primero que nada, ¿puedes contarnos, Verónica, cómo has decidido frecuentar esta maestría relacionada con el cambio climático? Creo que tiene también relación con lo que has hecho anteriormente con relaciones internacionales. Claro, sí, yo empecé a estudiar relaciones internacionales un poco con la idea de entrar al ámbito diplomático. Pero ya en los primeros años de la universidad empecé a tomar clases más sobre el medio ambiente, la sostenibilidad, y empecé a tener una pasión por este tema. Entonces, al terminar la universidad estudiando relaciones internacionales, fui a trabajar un año en una organización de protección medioambiental en Estados Unidos también. Y entonces ahí aprendí mucho sobre cómo manejan las organizaciones no gubernamentales la problemática del medio ambiente y cómo intentan ellos, aparte, pero también trabajando con el gobierno estatal y el nacional, manejar y solucionar estos problemas del cambio climático, la marea que está subiendo y todos estos otros problemas de contaminación, por ejemplo. Entonces busqué algún programa para especializarme en medio ambiente y como el problema de la contaminación y del cambio climático es global, entonces hay que atacarlo de una manera global también, y por eso encontré este programa que es Relaciones Internacionales con Gestión Medioambiental, para de esa manera poder trabajar con este problema de una manera global y trabajando con gobiernos de varios países para poder intentar solucionar el problema. Bueno, desde luego creo yo una pasión, una preocupación por el medio ambiente que quizás ha crecido contigo desde las caminatas que hacíamos con tu papá, sí, el doctor Osvaldo López. Sí. Entonces está ahí, quizás ya lo tienes dentro como pasión. Sí, creciendo aquí en Bolivia también uno se da cuenta, ¿no?, de todos los problemas que están pasando, vemos el medio ambiente, subimos a las montañas, todo es muy bonito, pero también al mismo tiempo vemos la basura que hay, la deforestación que está ocurriendo. Entonces todo eso también me ha llevado me ha inspirado a estudiar más el medio ambiente. Una maravilla. Pero Verónica, para los televidentes, ¿qué es lo que está sucediendo con respecto al clima en nuestra tierra? Bueno, lamentablemente en materia del medio ambiente y del clima no estamos muy bien globalmente. Todos escuchamos del cambio climático, de todos los problemas, cada vez en las noticias hay más desastres ecológicos, inundaciones, sequías. Aquí mismo en Bolivia ahora estamos viviendo esta sequía en La Paz y en otras partes del país que está afectando a todos, absolutamente a todos. Entonces,
ahora hay un movimiento global que está intentando solucionar esto, pero como tú dijiste anteriormente, igual todo el progreso es muy lento, si es que hay algún tipo de progreso, pero la verdad es que necesitamos mucho trabajo para poder equilibrar las cosas nuevamente. Pero está subiendo la temperatura, ¿no? Sí, la temperatura está subiendo y eso es lo que llamamos el cambio climático. Y no es solo la temperatura que sube, porque en algunas regiones del planeta las temperaturas también bajan, hay muchos eventos extremos, los huracanes cada vez tienen más potencia y dañan mucho más. Entonces es la temperatura que está subiendo, pero al mismo tiempo eso trae muchos problemas con el cambio climático, ¿no? Perfecto. Pero el calentamiento global es un hecho. ¿Cuáles serían las causas? Algunos piensan, tratando de disminuir un poco la importancia de lo que está sucediendo, piensan que el calentamiento global es una etapa más de la historia de la Tierra, es decir, cuando habían eras más frías, es decir, la era del hielo. El hielo, claro. 1, 2, 3, 4, 5, pero no lo de no de las películas, sí. ¿no? Pero bueno, habían eras de hielo y venían épocas de más calor. Pero en este momento, digamos, se dice calentamiento global. ¿Y cuáles serían las causas? Claro, bueno, el calentamiento global es 100% causado por las actividades de los humanos, es totalmente antropogénico. Entonces, la base del cambio climático y del calentamiento global es el efecto invernadero, que ese es un proceso totalmente natural que permite que exista la vida en el planeta. Hay ciertos gases, que son los gases de efecto invernadero, que atrapan el calor de los rayos del sol en la Tierra y permiten que la temperatura de la superficie de la Tierra esté a un promedio de 15 grados centígrados. Entonces, gracias a ese efecto y a todo el proceso del efecto invernadero, se puede sostener la vida aquí en el planeta. Pero lo que ha pasado es que a través de las actividades y los procesos humanos, nosotros hemos incrementado la cantidad de esos gases y la concentración en la atmósfera de esos gases ha subido terriblemente. Entonces, ahora estamos atrapando muchísimo más calor en la superficie de la Tierra y en la atmósfera, lo que está causando que el hielo de la Antártica y del Ártico se derritan. Eso hace que el nivel del mar suba, causa inundaciones. Hay muchas islas en el Pacífico que ya la gente está teniendo que irse a vivir a otros países. Entonces ese es el problema. Nosotros, los humanos, en los últimos 200 años, desde la revolución industrial, hemos incrementado la cantidad de estos gases increíblemente y al mismo tiempo seguimos deforestando. Una de las causas más grandes de la deforestación es para la agricultura y la ganadería. Y entonces los árboles que tendrían el potencial de como que secuestrar al dióxido de carbono y producir oxígeno, nos estamos deshaciendo de los árboles, estamos poniendo ganadería, las vacas producen el gas que se llama metano y este también es un gas muy poderoso de efecto invernadero. Entonces, la verdad no estamos haciendo nada para reducir las emisiones y más bien estamos continuando a incrementar estas emisiones de gases que siguen atrapando el calor, lo que hace que la temperatura suba. Y bueno, de acuerdo a las últimas cumbres que se han llevado a cabo, son cumbres, conferencias que realiza la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Decíamos, de acuerdo a las últimas cumbres en Marrakech, en Marruecos, y en París, en Francia, ¿a qué se apunta para frenar un poco esta tendencia a un calentamiento global? Bueno, en los 90 teníamos el protocolo de Kioto, que también salió del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y ese modelo dividía a los países del mundo en los países industrializados y los países en desarrollo. Entonces, el programa de las Naciones Unidas les dio a los países industrializados un porcentaje que ellos tenían que reducir sus emisiones.
Ahora, este grupo de países, que era más o menos unos 20 países que tenían que reducir sus emisiones. Bueno, reducir las emisiones quiere decir un poco afectar el sistema productivo que tenemos, porque en este momento en aquel entonces se preocupaba menos todavía, y al producir obviamente emitían las fábricas, las industrias, emitían cualquier cantidad de contaminantes, claro. Y bueno, así funcionaba. Claro. Entonces lo primero se intentó reducir las emisiones. Claro, darles a cada país un cierto porcentaje que ellos tenían que reducir en base a los niveles de 1995. Y desafortunadamente ese sistema no funcionó, porque obviamente cada país es soberano y no se siente muy cómodo teniendo otra organización diciéndoles lo que tienen que hacer. Entonces cada país como que falló en llegar a la meta del cierto porcentaje que tenían, y se ha intentado reformar el sistema. Ahorita estamos en la segunda fase del protocolo de Kioto, que va a seguir hasta el 2020, cuando entra el Tratado de París. Entonces, como ya todo el sistema internacional se dio cuenta de que darles un porcentaje a cada país no funcionó y el sistema falló. Entonces, lo que han intentado hacer ahora en el Acuerdo de París es que cada país presente sus propios compromisos. Entonces son compromisos individuales por cada estado, que ellos dicen: yo me comprometo a hacer tal cosa para mitigar o para adaptar a mi país, para reducir emisiones o adaptar de alguna forma al cambio climático, ¿no? Entonces ahora se espera que este sistema funcione mejor, ya sin tener a otra organización sobre los países diciéndoles qué hacer, sino que más bien cada país nace de ellos mismos lograr estas reducciones de emisiones, ¿no? Y lo positivo es que Estados Unidos y China recientemente han firmado el acuerdo y se han comprometido a participar también. Y claro, estos son los primeros dos países, seguidos por la Unión Europea, que emiten más gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces es absolutamente necesaria su participación para poder llegar a tener cualquier tipo de efecto positivo para frenar el calentamiento global. Sí, es un paso porque, bueno, recuerdo que el protocolo de Kioto, tengo entendido que Estados Unidos nunca lo firmó, ¿no? Nunca. Eso, entonces quizás, bueno, sí, estamos despertándonos hacia mejores opciones. Sí, ojalá. Vamos a ver cómo viene el futuro con el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero sí, Estados Unidos ha sido uno de los mayores oponentes a cualquier tratado internacional para regular el calentamiento global. Entonces este ha sido un paso muy importante, que firmen el Acuerdo de París, y a ver, ojalá. A ver qué sucede. Sí. Bueno, incluso ha habido un momento en que, bueno, como gran inspiración se trató de llevar esto del control de la emisión de gases, etcétera, etcétera, efecto invernadero, se lo llevó a una práctica, digamos, de compra y venta, como de mercado, ¿verdad? Sí. Habían países que, conscientes de que estaban contaminando más, compraban un poco una suerte de valor a otros países que contaminaban menos, asumiéndose la facultad de alguna manera de seguir contaminando, ¿no? Claro. Entonces decía, se compensaba, sí, ¿no? Como se compraban créditos de carbono. Exactamente dicho, pero parece que ese sistema, bueno, tampoco funcionó nunca mucho. Funcionó porque nunca pudieron reducir la cantidad de créditos que se otorgaba cada año. Entonces... En vano. En vano, claro. Sí. En Europa ha funcionado un poco mejor que en Estados Unidos. Sí. Y porque además en Europa tienen mecanismos como de castigar a los países o a las compañías que están usando demasiado créditos de carbono. Pero en Estados Unidos nunca los reforzaron, digamos, al sistema con mecanismos para castigar a los que se pasaban de su cuota de créditos, y nunca redujeron la cantidad de créditos. Entonces falló totalmente el sistema. Pese a que tengo entendido que ese sistema fue ideado, fue pensado en Estados Unidos. Claro, sí, porque el país está basado en el capitalismo, entonces tenía sentido que cada uno quisiera comprar y vender y se haga un mercado de carbono.
Sí, había una bolsa, ¿no? Como de una bolsa de valores, pero en este caso de créditos de carbono. Perfecto. Tengo entendido que de todas maneras hay también una meta, es decir, tratar de no superar el calentamiento global de 2 grados antes del año 2050. Sí. Pero sin cambios radicales, ¿eso es posible, Verónica? No, y en este momento, en base a los compromisos que los países ya han entregado a las Naciones Unidas, estamos totalmente comprometidos con 1 grado y es muy probable que lleguemos a los 2 grados. Entonces, o sea, los países han presentado sus compromisos iniciales y esos compromisos se tienen que ir revisando y renovando cada cierto número de años. Entonces, existe la posibilidad de que podamos evitar llegar a los 2 grados centígrados, pero esa es una esperanza lejana, ¿no? Ahorita estamos ya en camino a llegar a los 2 grados y es pues todos los desastres que los científicos ya dicen que van a pasar a los 2 grados centígrados, o sea, la sequía va a aumentar, los eventos extremos también van a aumentar, el nivel del mar que ya está subiendo va a subir muchísimo más y va a afectar a ciudades grandes, va a haber que relocalizar a muchas personas, entonces conviene a todo el mundo cambiar y llegar a reducir y nunca alcanzar los 2 grados centígrados, ¿no? Sí, porque parece que más allá de los 2 grados es algo desconocido para el planeta Tierra y bueno, los científicos ya se han movido, aunque hay grupos de científicos también que niegan, ¿no?, este fenómeno, a decir no, pero eso es parte de un ciclo, etcétera, claro. etcétera. No, pero si se mira la tendencia, digamos, de las temperaturas globales y de la concentración de los gases en la atmósfera, porque se puede ver utilizando métodos que miden la cantidad de gases en el hielo que está en la Antártica. Entonces se puede medir los niveles y todo va con ciertas variaciones, pero va, digamos, al mismo nivel. Pero en los últimos 150 años se nota, o sea, la curva sube y ya, o sea, es obvio que no va a seguir, digamos, variando y que va a volver a bajar cuando la temperatura siga su ciclo y volvamos a una era de más frío, ¿no? Sino que ha subido muchísimo y se llama la curva del palo de hockey, porque es como que va y después baja un poquito, pero la subida ya es pues... Sí, yo me recuerdo ese documental que realizó Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos. En aquel entonces hablaba de una verdad incómoda, ¿no? Sí. Una verdad que molestaba. Pero de ahí en adelante, bueno, se siguió más o menos este proceso. Y el cambio climático, el calentamiento global es una preocupación de todos. Hasta el Papa Francisco, muy acertadamente me parece, ha lanzado su encíclica Laudato Si, refiriéndose un poco a San Francisco de Asís, que tenía una relación muy armoniosa con la naturaleza, con la madre tierra. Y bueno, al lanzar esta encíclica Laudato Si, aparece un término, ecología integral, que apunta a una verdadera conversión ecológica. Este tema de la ecología integral, es decir, no podemos pensar en salvaguardar la tierra si no cambiamos nuestro sistema de vida. ¿Qué tal? Claro, no, y el concepto siempre ha sido, o sea, de hace muchísimos años, que el hombre tiene que estar separado de la naturaleza y de la tierra, los animales, que él como que está aparte en su propia categoría. Pero ahora está cambiando todo ese concepto. Más bien entendemos que el hombre tiene que estar muy conectado a la naturaleza para poder entender lo que está pasando y para poder llegar a solucionar los problemas que nosotros mismos hemos creado. Quizás una mala interpretación, porque me recuerdo que las primeras páginas de la Biblia, cuando hablan de la creación, quizás en aquel momento interpretábamos mal, porque dice, cuando Diosito creó al ser humano, dijo, tú vas a gobernar esta tierra, vas a estar por encima de todo. Claro, y de ahí viene la idea. Pero mira, gobernar quizás es una mala interpretación, el hecho de pensar que nosotros somos, digamos, los únicos que tenemos que vivir en esta tierra.
Y cuando el concepto de gobernar quizás es un poquito más responsable, como dice el Papa Francisco, hablando de ecología integral, y tenemos que preocuparnos de todo el resto, porque esto es un sistema. Claro. Y si algo falla en el sistema, eso afecta también a la humanidad. Claro. Eso es indudable, ¿verdad? Sí, y ahora está igual muy de moda el concepto de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Y eso quiere decir que, digamos, usamos los recursos que tenemos, los recursos naturales, pero sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras a poder también usar los recursos. Y los tres pilares fundamentales, digamos, de la sostenibilidad son la economía, el medio ambiente y el factor social. Entonces tenemos que llegar al punto en el que los tres están en equilibrio. Y ese no ha sido el caso hasta ahora, ¿no? En África, por ejemplo, podemos ver el caso que por conservar a diferentes animales, a los elefantes, a los leones, jirafas, han creado parques nacionales y han sacado a toda la gente que vivía en esa área y los han relocalizado. Y ahí se ha causado mucho problema porque esa gente tenía su modo de vida en el parque y se dedicaban como a manejar el entorno, el medio ambiente, y ellos también en base a sus actividades creaban los hábitats propicios para que los animales puedan vivir en esa zona. Entonces cuando sacaron a la gente, esa gente se quedó sin modo de vida y al mismo tiempo el medio ambiente cambió mucho, entonces ya no, los animales ya no querían vivir ahí. Entonces claro, hay que llegar a entender cuál es la relación entre los humanos, el medio ambiente, los animales, y así se pueden crear, digamos, soluciones mejores y más efectivas, ¿no? Por eso es interesante, digamos, el nombre de la maestría que estás frecuentando, ¿no? Gestión medioambiental, ¿no? Relaciones internacionales y gestión medioambiental. Me parece interesante y me parece importante recordar ese sentido de gobernar la tierra, ¿no? Gobernar la tierra con responsabilidad, es decir, no somos dueños absolutos, sino que tenemos que convivir, compartir con los demás seres y, bueno, y cada vez más aceptar que el sistema tierra es un sistema viviente. Claro. Eso es. Sí. Muy bien. Tú que estás un poco en el ámbito académico de formación personal, hemos citado la maestría que estás frecuentando en Estados Unidos, donde resides. ¿Qué consejo podrías darnos a nosotros como Universidad Mayor de San Simón en general y la Facultad de Ciencias Económicas en particular? Claro, bueno, si vemos a la economía de Bolivia, en gran parte es dependiente del extractivismo. Entonces, yo creo que la Facultad de Economía y el resto de la universidad tienen que incorporar a su currículum estos estudios de cambio climático, de sostenibilidad, que va a permitir que los estudiantes y toda la gente que frecuenta la universidad pueda entender mejor la relación que tenemos con el planeta y se dé cuenta de que tal vez no estamos en el mejor camino en este momento y así puedan, digamos, ellos mismos crear soluciones para el futuro, porque ¿cuánto nos va a dar el extractivismo aquí en Bolivia, no? También podemos empezar a pensar en tecnologías más ecológicas, en energía renovable y cosas así, en vez de seguir continuando extrayendo los combustibles fósiles y volviéndonos muy dependientes de todos los recursos naturales, ¿no? Entonces tenemos que todos empezar a incorporar este tipo de pensamientos a la educación, no solo en la universidad, ¿no? Sino desde el colegio, desde un principio, para respetar también más la tierra, porque vemos la ciudad y la gente bota la basura donde quiera, o sea, la contaminación también es un problema muy grande aquí, ¿no? Entonces, si podemos empezar a entender nuestro rol en el problema, también podemos empezar a entender nuestro rol en la solución, ¿no? Sí, me parece importante lo que acabas de mencionar. Recordar que en unos programas anteriores trabajamos el tema del plástico biodegradable. Por ejemplo, tenemos en la Facultad de Ciencias y Tecnología de nuestra Universidad Mayor de San Simón el Departamento de Bioprocesos, que ya logra prácticamente producir plástico desde las bacterias de las lagunas altas de nuestro altiplano, lo cual es sumamente interesante porque el plástico
como derivado del petróleo es altamente contaminante en su fase de producción y en su fase después de destruirlo y un poco eliminarlo, ¿no? Porque el plástico, sabemos, demora de 100 a 1000 años para descomponerse, el plástico derivado del petróleo. Pero el plástico biodegradable, nos explicaban los investigadores, que el plástico biodegradable podía desaparecer en 3-4 semanas, ¿no? Entonces, evidentemente, desde la academia hay que promover innovaciones en términos de producción, en términos, por ejemplo, de energías renovables. Tengo entendido que en Europa ya están dejando de a poco las energías que son consideradas altamente contaminantes y aparecen, por ejemplo, energías alternativas como la energía eólica a través del viento, producida por el viento, la energía solar. Y en Bolivia de verdad que podríamos insistir un poco en ese camino. Ya claro. Hay plantas de producción energética a partir del viento, a partir del sol. Claro, y con nuestra geografía que tenemos tanto sol y hay lugares que también tienen mucho viento, entonces deberíamos aprovechar esas oportunidades también. Sí, como dices bien, también importantísimo, se dice calentamiento global, pero sin embargo uno de los agujeros en el ozono lo tenemos nosotros en Bolivia, que quizás contribuimos relativamente poco, entre comillas, a la contaminación general. Claro, por eso es un problema global. Lo que ocurre, o las emisiones que se emiten en Europa, Estados Unidos, China, igual nos afectan aquí, aunque nosotros tal vez no estemos contribuyendo tanto como otros países ya industrializados, igual nos afectan. Correcto, entonces es una conciencia global decididamente que tenemos que ir formando. Y qué mejor formarla en la academia, en una universidad, en una casa superior de estudios como la nuestra. Más allá de pensar ya en otros tipos de, digamos así, de producciones de energía, como ya los tenemos, lamentablemente en Estados Unidos y en Canadá se está trabajando con este desastre ecológico que es el fracking, es decir, la fractura a través hidráulica para rescatar moléculas de gas, moléculas de petróleo, y que se sabe generan más problemas todavía porque además adicionalmente generan o producen metano que inclusive contaminan completamente las faldas freáticas de agua en el subsuelo, etcétera, etcétera. Y acá ya incluso se está pensando a la gente que vive en el nosotros también lugar podemos hacerlo y bueno, hay que un poco revertir el curso de las acciones, claro. ¿verdad? Y para terminar, Verónica, ¿algún mensaje más para los televidentes? Claro, bueno, yo los incentivaría a que se involucren en nuestra ciudad, en recoger alguna basura que ustedes vean. Es nuestra ciudad, de ustedes, mía, nuestra. Entonces, participemos un poco más. No pasa absolutamente nada con que ustedes vean una basura y la recojan y la boten a un basurero, o que participen, digamos, ahorrando energías. Aquí más bien, digamos, tenemos bastante transporte público y que la gente usa. Entonces ese es un aspecto positivo, pero igual hay muchas formas de cada uno aportar su granito de arena, ¿no? Para ayudar al planeta y al medio ambiente. De acuerdo, Verónica, promover una sensibilidad ciudadana nueva a partir de claro. lo que nosotros percibimos, a partir de lo que nosotros podemos informar, comunicar a través de la formación que tenemos el privilegio de realizar en la Universidad Mayor de San Simón. Claro. Sí, porque a veces el problema del cambio climático parece muy grande y que nosotros individualmente no podemos ayudar y que todo tiene que ser de parte de los gobiernos. Y sí es necesaria una acción importante de parte de cada estado, pero también cada uno podemos ayudar y enseñar al resto de la población, ¿no? a cuidar un poco más nuestra tierra. Muchísimas gracias, Verónica, gracias por estar a ti, en el Silvano. programa. Ha sido muy interesante. Y antes de terminar, bueno, una propuesta, una sugerencia que va un poco en la línea de promover una sensibilidad ciudadana nueva alrededor de estas temáticas. 2 libros. Bueno, el primero de Naomi Klein, Esto lo cambia todo.
me parece un libro fundamental y tiene como subtítulo El capitalismo contra el clima. El otro libro que lo hemos citado un poco en la entrevista es la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Son dos textos que cada uno de nosotros podemos estar leyendo con calma para tomar esa conciencia y formar a partir de nosotros una nueva sensibilidad ciudadana hacia el padecimiento de la naturaleza, de la madre tierra. Se decía, grito de la tierra, grito de los pobres. Pareciera que las dos situaciones están completamente interrelacionándose. Muchísimas gracias, estimados televidentes, por haber estado con nosotros una vez más. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.